Estamos viendo el tema de sintonía de fe, sintonía con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, hoy voy a hablar sobre la frecuencia de fe. Estaba el señor Venancio y le había prestado la podadora a Manolo. Entonces no se la regresaba. Entonces Venancio lo que hace es agarrar el teléfono y le habla por teléfono y le dice: Manolo, te hablo por la podadora. Manolo le dice: pues qué bien se escucha. A veces estamos malentendiendo lo que es la fe. Ahora, qué importante lo que hoy te voy a hablar, porque frecuencia se utiliza para definir audio, sonido. De hecho, hay frecuencias de radio que son catalogadas en hertz, que es la frecuencia entre los 20 y los 200 hertz, no me acuerdo exactamente, lo que el oído humano percibe. Entonces, ¿alguien me está escuchando? Estoy emitiendo una frecuencia. Espero que la frecuencia que tú estás recibiendo reaccione. ¿Por qué? Porque para poder tener esta reacción, esta frecuencia, tiene que haber un emisor y un transmisor, un receptor y un transmisor. Entonces, la fe es el lenguaje de Dios. No va a hablar de otra manera, el lenguaje de Dios. ¿Qué es la fe? Entonces, Dios lo que quiere hacer es hablarnos a través de la fe. Y la fe no es lógica. Por lo general, la mayoría de las veces la fe no es lógica. Está Moisés en el Mar Rojo y vienen a atacarlos, los van a matar, el ejército egipcio, está el mar, no sabe nadar, y el Señor, y Moisés le dice: Señor, ¿qué hago? Dijo: ¿cómo que qué haces? Levanta la vara. Es ilógico, ¿cómo van a ser salvados nada más por levantar una vara? Pero era la vara de Dios, y se abrió el mar y pasaron en seco. Era ilógico, y así nos encontramos muchas palabras en la fe que son ilógicas. Por eso nos encontramos muchas paradojas en la Biblia. ¿Qué son paradojas? Paradojas son dichos o hechos que son contrarios a lo lógico. Por ejemplo, en la Biblia, a lo pequeño le llama grande, a lo menospreciado Dios le llama valioso. También a la pérdida le llama ganancia. Y lo que Dios nos dice: te maldicen, bendice. Pero la lógica nos dice: me maldicen y les voy a decir no sé cuántas cosas. Dicen, te calumnian, ora por ellos. Entonces, esto es bien interesante, porque les voy a hablar de algunas paradojas que utilizamos muchas veces. Lo barato sale caro. Otra paradoja es: a lo bueno no es fácil y a lo fácil no es bueno. Es como la tecnología. Tenemos los teléfonos. ¿Para qué se utiliza esta tecnología de los teléfonos estos ahora con tantas funciones? Los teléfonos es para acercarnos a la gente lejana, pero parece ser que ahora nos aleja de la gente cercana. Y a veces he estado aquí predicando y he visto gente que está en los teléfonos sin poner atención, lejano su corazón. No todos, algunos traen su Biblia ahí, está muy bien. Pero un día estuve en el cine con mi esposa y adelante de nosotros, en la fila de adelante,
estaba una familia y todos con el celular. No estaban ni presentes en la película, ni presentes en lo que ellos estaban queriendo disfrutar. Estaban retirados. Me he encontrado que a veces hay familias que están en la mesa y están en el celular, cada quien, están lejanos. Y hay una pérdida porque no hay una frecuencia. Ahora, bueno, ahí va. Lo que vamos a ver ahorita es lo que es la frecuencia de fe. ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces hoy vamos a hacer algo porque nos vamos a sintonizar todos. Amén. Yo estoy seguro que nos vamos a sintonizar, pero necesito que me preste atención, por favor. Voy a hablar algo tan básico como que es la fe. Ahora, para antes de decirles lo que es la fe, quiero que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice: examínese para saber si su fe es genuina. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Que me examine. Entonces hoy yo les voy a pedir que se examinen, pero yo hoy traigo hojas, los servidores. A ver, ¿dónde están los servidores? ¿Platicando? No deben de estar platicando los servidores. Los servidores les van a pasar una hoja y una pluma porque les voy a poner un examen a todos. Así como cuando íbamos a la escuela y había un examen. Entonces los servidores les van a pasar la hojita. No se crean. Entonces dice: examínese para ver si su fe es genuina. Entonces hay fe genuina y hay fe que no es genuina. Y hoy nos vamos a examinar si es que nuestra fe no está funcionando. Pruébese a sí mismo. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. A ver, voltéese al lado derecho, al lado izquierdo. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Si usted no está viendo a Jesús entre nosotros, reprobó ya el examen. Y hay que volver a enseñar. Hoy voy a volver a enseñar sobre la fe. Amén. Entonces tenemos que revisar la frecuencia de fe que estamos utilizando. Recuerde que para la frecuencia tiene que haber un emisor, un transmisor y un receptor, usted. Y le voy a decir 3 cosas de la fe. La fe no es optimismo. Es que todo tiene que suceder para bien, todo me tiene que funcionar, todo. No, la fe no es optimismo. Segundo, la fe no es creer. Sí, no es simplemente creer. Porque en Santiago capítulo 2 dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen a Dios y tiemblan. O sea, no es simplemente creer. Y hoy vamos a ver qué es fe desde el lenguaje original. Pero también la fe no es una autosugestión que voy a repetir que suceda lo que yo quiero, eso tiene que suceder. Y no es, entonces, no es optimismo, no es simplemente creer y no es una autosugestión. Por eso hoy tenemos que volver a checar lo que es la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: ahora bien, la fe es. Aquí me dice lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces me dice ¿qué es la fe? La fe me dice, primero es certeza, segundo, convicción. Ok, ¿qué es la fe? Certeza, convicción. Y aquí se va a poner más bueno esto. Entonces, leamos ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Y por favor, no se distraiga el día de hoy. Porque el deseo de Dios es activarte
en tu fe genuina. Todos la tienen, pero no todos lo están usando. Hebreos 10:38. Mis justos vivirán por fe. ¿Quién va a vivir por fe? Sus justos. ¿Quiénes son los justos? Los justificados por la sangre de Jesús. Pero no me voy a complacer con que nadie se aleje. Entonces van a cerrar las puertas para que nadie se aleje. Ahora, qué interesante es que aquí me dice, los justos vivirán por fe, que es fe. La raíz en griego de fe aquí es pistis. ¿Y qué quiere decir pistis? Significa fidelidad, fiel y gracia. ¿Qué significa la palabra original en griego? Fidelidad, fiel, gracia. Muy bien, pero este versículo, el apóstol Pablo, que es el que se supone que escribió el libro de Hebreos, lo tomó del Antiguo Testamento. Entonces nosotros tendríamos que ver qué está diciendo aquí Pablo, que está escrito en griego, el original, pero vayámonos a ver de dónde lo tomó, y lo tomó de Habacuc capítulo 2 versículo 4. Y aquí dice, he aquí que el orgulloso, en él su alma no es recta. El orgulloso, su alma no es recta. ¿Qué es el alma? ¿Dónde están los pensamientos, los sentimientos? ¿Dónde está la voluntad? Y entonces hoy vamos a checar si tu fe es genuina o hay orgullo en ti, porque hoy tiene que morir el orgullo para que la fe genuina se pueda desarrollar. Y entonces dice, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿para qué sirve la fe? Para vivir. Amén. Entonces, hay varias cosas que vamos a aprender de la fe. Hoy me está diciendo en la palabra que leímos en hebreo que la fe es fidelidad, fiel y gracia. Pero aquí está escrito en hebreo, el original. Y la palabra fe es emuna. A ver, ¿me están poniendo atención? La palabra fiel aquí es emuna. Emuna es la palabra fiel como debemos de vivir todos. Y la palabra significa firmeza, fidelidad, lealtad, honradez. Fíjese bien lo que quiere. No me menciona que es creer. Me dice fidelidad, lealtad, firmeza, honradez. ¿Y a qué vamos? Que la fe viene de Dios, no es de nosotros. Y hoy lo que Dios quiere es activarla, porque ya la puso. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, ya está ahí, pero hay que activarla para que sea una fe genuina. Y voy a hablar del carácter de Dios. Entonces el carácter de Dios, no solamente Dios es amor, Dios es paz, Dios es fe. ¿Por qué? Porque si Dios es fe, que es fiel, leal, honesto, entonces es la naturaleza de Dios. Y quiero leerles algunos versículos en donde aparece la palabra emuna, que es en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4 dice, Él es la roca. ¿Quién es la roca? Es Dios. Ahora, para nosotros es el Señor Jesús la roca. Pero también en el Antiguo Testamento Él es la roca, dice la roca. Sus obras son perfectas. Todo lo que Él hace es justo y imparcial. Él es Dios fiel. ¿Cómo es Dios? Esta palabra fiel es emuna. Entonces aquí diría Dios es fe.
es fiel. Nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Entonces, Dios es fiel, justo y recto. Veamos Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Esto se va a poner muy interesante, mi querida familia, y estoy aquí como un maestro. ¿Por qué? Porque tú tienes que evaluarte, porque hay un examen. Amén. Lamentaciones 3, 22. El fiel amor del Señor, esta palabra fiel es emuna, nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminarán. Siguiente versículo dice el 23. Grande es su fidelidad, grande es su fidelidad. Este es emuna. Sus misericordias nueva cada día. Entonces, aquí traduce fidelidad y fiel, que es la palabra emuna, que es fe. Entonces es el carácter de Dios. A ver, ¿cuál es el carácter de Dios? Fe, fiel, fidelidad, honestidad. Esa es la traducción de la palabra fiel, la palabra fe. Entonces, recuerde cómo es el carácter de Dios, porque Él está hablando. Y si Él está hablando, yo tengo que aprender a recibirlo. Porque si yo aprendo a oírlo, yo voy a empezar a hablar. Y cuando yo hablo, las cosas van a ser creadas. Lo que era imposible será posible. Ahora, acompáñeme por favor a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Ahorita vamos a ver la aplicación de todo esto. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, a veces nosotros hemos sido infieles, nos hemos equivocado. No levante la mano nadie. Entonces, si nos hemos equivocado, dice que Dios, dice, Él permanece fiel. En otra traducción, en otras traducciones dice, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, Dios es fiel. Y esta palabra fiel es, otra vez, la palabra emuna en hebreo y la palabra pistis, que quiere decir fe. Entonces, no puede decir Dios es fe. Lo tradujeron, Dios es fiel. Es el carácter de Dios. Entonces, Dios es fiel. De donde Él está emitiendo la palabra, la está emitiendo por la palabra fe, porque Él es fiel, honesto, firme, estable. Efesios capítulo 5, versículo 1. Estoy leyendo muchos versículos, pero porque quiero llegar a un punto importante. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Entonces me dice que debo de imitar a Dios. ¿Cómo debemos de imitar a Dios? Porque el Hijo no hace sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, ¿cómo es el Padre? El Padre es fe, el Padre es fiel, el Padre es honesto. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué es fe? Fiel. ¿Qué es fe? Es ser fiel, es estar estable, es estar constante. Eso es lo que es la palabra fiel. ¿Cómo vamos a ser como Dios? Porque dice imitar a Dios. ¿Cómo vamos a imitar a Dios? Por la fe. Entonces, la fe es importante. Si yo estoy escuchando a Dios, que es fiel, lo que va a venir a mí es el carácter de la fe, porque el carácter de Dios es fe. Entonces el carácter se va a empezar a moldear para poder imitar a Dios. Ahora, aquí hay algo muy interesante. ¿Cómo puedo imitar a Dios? De la palabra emuna, que quiere decir fiel, se deriva la palabra emet. Y emet quiere decir o significa la verdad. Entonces quiere decir
Dios es fiel, Dios es verdad. Amén. ¿Estamos hasta aquí? Ahora, no quiero que se pierda esto. Y no quiero que se revuelva. Si alguien se revolvió, levante la mano, lo vuelvo a decir con mucho gusto. Pero esto es bien interesante, porque el día de hoy yo deseo que usted sea una llave del cielo donde va a fluir milagros, y hoy es un día de milagros. Hoy van a empezar a suceder milagros. Porque Dios es fiel, aunque usted se haya equivocado. Y vamos a ver cómo nos equivocamos en la fe. Pero Dios sigue siendo fiel y su corazón está listo para entrar en acción contigo, para que tu fe sea genuina. Amén. Entonces, fiel es verdad. Se deriva verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Y dice el Señor Jesucristo en el libro de Juan: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces Dios emite palabra que es verdad, que produce fidelidad, a lo que nosotros le vamos a llamar fe. No es tanto el creer, es el ser fiel, constante, honesto, es leal a lo que Dios está haciendo. ¿Queremos imitar a Dios? Necesitamos escucharlo. ¿Estamos aquí? ¿Por qué? Porque la fe viene por estar escuchándolo. Y no es de un día, es de constante. Entonces, cada vez que nos estamos reuniendo, Dios lo que está emitiendo es su palabra, su verdad, que va a generar la fe, que es fidelidad. Entonces, yo no puedo decir que tengo fe cuando me estoy moviendo, cuando no quiero, allá cuando puedo. Eso no es fe. Por eso hoy nos vamos a examinar. Amén. Ahora, leamos el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Esto es muy importante. Dice el versículo 31, Jesús les dijo a la gente que había creído en Él. Había gente que había creído en el Señor Jesús. ¿Aquí todos creen en el Señor Jesús? Ahora, la palabra creer aquí se tiene que desarrollar. Jesús dijo a los que habían creído en Él: ustedes serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que Dios desea en tu vida? Que tú seas un discípulo del Señor. ¿Qué es un discípulo? Veamos. Ustedes serán verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles. O sea, si están usando la fe genuina. ¿A dónde? A mis enseñanzas. ¿En dónde van a estar sus enseñanzas? En tu reunión, en la iglesia. Amén. Mire, qué interesante. Ustedes serán verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles. O sea, si tienen la fe. ¿A qué? A mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué es la verdad? Viene de emuna. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Y hoy, si usted me está poniendo atención, los hertz que están viniendo a su oído, los está escribiendo Dios ya en su corazón. Algo está pasando. Amén. Entonces, ¿cómo es que voy a recibir la fidelidad de Dios? A través de lo que estoy escuchando de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, así que la fe viene por oír, y el oír la palabra de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Es Segunda de Corintios 4:13, por favor. Es un poquito más adelante, Segunda de Corintios 4:13. Esa mera. Pero teniendo
el mismo espíritu de fe. Entonces, ¿la fe qué es? Un espíritu. El espíritu de la fidelidad, de la lealtad, de la honradez, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Entonces, conforme a lo que está escrito, conforme a la verdad, lo que estamos escuchando, entonces lo que estamos escuchando es un espíritu. El Señor Jesús en Juan capítulo 4 dice: la carne para nada aprovecha, pero mis palabras son espíritu y son verdad y son vida. Entonces lo que está produciendo es la vida de Dios en ti por las palabras que estamos escuchando. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces el que habla, el que cree, habla. Entonces yo recibo una palabra de Dios y cuando la recibo, la voy a hablar y se generó la fidelidad de Dios en mí. Amén. Aunque me equivoqué, la fidelidad de Dios me levanta, me limpia, me cambia, me transforma y empieza a suceder lo que Dios está pensando hacer en nosotros. Amén. Ahora, sí, si le vamos a aplaudir a la palabra, aplaudamos. Y esto se está poniendo cada vez más interesante. Mire, agárrese con esto. Entonces, si decimos que tenemos fe, el espíritu de fe, por lo cual hablé, vamos a ver algunas cosas que a veces no tenemos cuidado con lo que hablamos. Mateo 12:36 dice el Señor Jesús: yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. ¿Qué es una palabra vana? La palabra vana es la palabra que no tiene resultados, que no funciona, que no sirve para nada. Entonces, ¿cuántas palabras vanas salen de nuestra boca? ¿Cuántas palabras mal usamos? Y dice que si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos que cuidar lo que hablamos, porque tenemos que ser fieles, firmes, estables, constantes, honestos. Entonces, si tengo el espíritu de fe, voy a hablar. Pero si tengo el espíritu de fe, no voy a hablar algo vano. Lo vano es lo que no produce. Si tú no estás produciendo, es porque tu fe no está siendo genuina. Entonces, el día de hoy vamos a recomponer cómo vivir en fe. Amén. Entonces, tengamos cuidado con las palabras que hablamos. Las que no funcionan. Ay, qué difícil. Ay, no se puede. Ay, todo el mundo es malo. Ay, las cosas. Ay, el mundo se está deshaciendo. Ay. Y hablamos cosas vanas. Todas las quejas, las manipulaciones. Dice la Escritura, cuando oramos, pedimos, ¿qué es pedir? Orar. Cuando pedimos y no tenemos nada porque pedimos mal, porque hablamos cosas vanas aún en la oración. Pero veamos Proverbios 12:18. Y todo esto es de fe. Fe es fidelidad, leal, y me hace hablar. ¿Qué? La verdad. ¿Qué verdad? De lo que está escrito. Y dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios son medicina. Hay personas que cuando están desesperadas lastiman a sus hijos, ofenden a sus papás, se pelean entre esposos y las palabras son vanas.
en lugar de edificar y de sanar, se lastiman. Y hoy hay muchas familias lastimadas. Las relaciones están lastimadas. Dice, examinémonos a nosotros si es que estamos en la fe o si tenemos una genuina. ¿Que no saben que Jesús está entre nosotros? Entonces muchas de las veces usamos las palabras que hieren, menosprecian, que descalifican. Y entonces generamos un ambiente hostil. Pero dice que las palabras de los sabios son medicina. Y hoy tu boca va a salir medicina y milagros y va a salir prosperidad de tu boca. Amén. Evangelio de Juan 6:68. Simón Pedro le contestó porque el Señor Jesucristo estaba probándolos, provocándolos a crecer en fe. Y entonces el Señor Jesús le dice, ¿qué dice la gente de mí? Y ya le contestan lo que dice la gente. Ahora ustedes, ¿qué dicen de mí? Y Pedro le dijo que él era el Cristo. Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo eran las palabras de Jesús? De vida eterna. ¿Cómo eran las palabras de Jesús? Vida eterna. Y si vamos a ser imitadores de Dios, que es fiel, y si tenemos ese espíritu del Señor en nosotros, que se llama fe, lo que vamos a hablar son palabras de vida eterna. Vamos a hablar a la gente que lo necesita, que está metida en un lío, que ha sido menospreciada. Hay gente que está tirada y lo que tiene que salir de tu boca son palabras de vida eterna. Amén. Tenemos que examinarnos. ¿Qué está sucediendo? ¿Estoy emitiendo palabras vanas o emitiendo palabras de vida eterna? ¿Palabras que enferman o palabras que sanan? Vayamos al Salmo 116, versículo 10. Y aquí dice, creí, por lo tanto hablé. Creí, fiel, emet. Creí, por lo tanto hablé. Estando afligido en gran manera. Entonces, cuando alguien está afligido, lo primero que saltan son sapos, tepocates, culebras, y tú tienes la culpa, y tú me hiciste, y tú me quitaste, y empiezan los conflictos, y los conflictos destruyen. Lo que hace el diablo es hablar, pero el diablo no tiene efecto sobre nosotros. Si es que tenemos la fe, entonces a veces nos sentimos mal, y lo que tenemos que hacer es hablar. Creí, por lo cual hablé. Entonces, muchas de las veces nos guían las emociones, no la fe. La fe no sigue las emociones, que las emociones sigan a la fe. Las emociones tienen que seguir a tu fe. Amén. ¿Están aquí? Ok. Entonces, vamos a ver una aplicación de esto. Vamos a ver una aplicación. ¿Qué es lo que está controlando tus emociones? Las circunstancias difíciles. Están en problemas económicos. Se sienten desesperados. Se metieron en líos. Pues es ahí donde dice, creí, por lo tal hablé. Y hoy vamos a decirle al Señor, recibo la palabra que estás recibiendo para poder hablar lo correcto. Pero ahí va. Primera de Reyes, capítulo 17. Y solamente voy a leer el versículo 12 y les voy a platicar lo demás. Hay una viuda de Sarepta que está en una crisis. Una viuda es la que se siente desprotegida, tiene la responsabilidad de su hijo y no tiene nada. No, sí tenía algo, un poquito de harina y un poquito de aceite.
Entonces, ahí dice que el profeta de Dios habló y se cumplió lo que habló. Y dijo que se cierren los cielos por 3 años y no llueva. Y dice que se abran los cielos y se abrieron los cielos. Pero vamos a leer el versículo 12. Dice, y ella respondió, porque va el varón de Dios y le dice Dios, ve, ya preparé a alguien que te dé comer. Y va ahí con esta viuda de Sarepta. Sarepta quiere decir un horno. Y yo no sé si usted se ha sentido en un horno de problemas. Entonces llega el profeta Elías y le dice que le dé de comer. Y ella dice, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¡Qué difícil! Mire nada más el lenguaje de esta mujer. Usa un lenguaje religioso. Vive Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Sí, utilizamos muchas veces lenguaje religioso. A Dios no le interesa el lenguaje religioso. El profeta le está diciendo, dame de comer. Y le dice, ¿cómo? Mira, haz una torta, ponla abajo. Mira, vas a hacer una pizza con doble queso y pepperoni. Pero primero me vas a tener un refresco. Él pidió de dieta porque estaba igual gordito. En aquel momento no había tanta agua y le pide que le dé agua a la viuda. Y uno dice, qué ilógico, qué imprudente este profeta, con una viuda, con sus responsabilidades, y luego nada más con lo poquito, y luego le dice que le dé comer. ¡Qué concha! Entonces lo que hace el profeta le dice, y aparte, al gusto. Pero el profeta le dijo, mira, primero dámelo a mí. Y la harina y el aceite no van a cesar hasta que vuelva a llover y puedas tener más recursos. Ilógico, pero cuando usted le da el primer lugar a Dios, la provisión de Dios viene del cielo. Y parece ilógico. Ahora, ¿cuál es el lenguaje de esta mujer? ¡Ay, qué difícil la vida! ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay, me dieron un diagnóstico de cáncer! ¡Ay, me va a dar la chiripiorca porque a mi abuelita y a mi tatarabuelita y a mi mamá me dio, a mí también me va a dar! ¡Ay! Y empezamos a hablar palabras vanas. Entonces, dice que el profeta comió su pizza y dice que la harina y el aceite nunca cesó no se acababan. Le dio para comer al hijo, para comer a ella, pero dice que pasando un tiempo el hijo se muere. Entonces va esta mujer y le dice, profeta, ¿por qué vienes a mí a hacerme todo esto? Porque jamás le dijo él que su hijo se iba a morir. ¿Quién lo dijo? Ella. Las palabras del profeta es, no temas, mujer. Dios está aquí, no temas. No va a cesar la harina ni el aceite. No temas, está segura. Pero las palabras de ella, me van a morir, nos vamos a morir. Ya escucharon las noticias. Qué difíciles. Entonces muere el hijo
Y el profeta agarra a este niño, ora por él y resucita. Mire lo que dice el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdadera en tu boca. ¿Por qué? Porque resucitó al hijo. ¿Por qué no le creyó por el otro milagro de la harina y el aceite? ¿Por qué no le creyó que por su palabra se habían cerrado los cielos? ¿Por qué no le creyó que por su palabra se abrían los cielos? ¿Qué palabra se cumplió del profeta y qué palabra se cumplió de la mujer? La palabra de Dios vino a través del profeta. La mujer no tuvo la frecuencia correcta, pero cuando estaba en la crisis pidió ayuda y la frecuencia fue correcta, porque ahora en el versículo 24 cambió su palabra. Cambió su palabra. ¿Cuántas veces hablamos palabras vanas que nos meten en un lío a nosotros mismos? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice, pues la Escritura dice, si quieres disfrutar de la vida, ¿alguien quiere disfrutar de la vida? Y ver muchos días felices. ¿Alguien quiere muchos días felices? Tenga cuidado con lo que hable. Refrene su lengua de hablar mal y tus labios de decir mentiras. Entonces hoy el Señor lo que quiere decir es, emuna, la fe, es firmeza, fidelidad, lealtad, verdad. Es fiel a la verdad de Dios, a su palabra. Ahora, ¿cómo viene la fe? Por oír lo que Dios está hablando. ¿A través de qué? De un emisor. ¿Alguien me está escuchando? Veamos el ejemplo de esta mujer. ¿Le creyó a Dios? Más o menos, porque él hizo la torta. Pero sus palabras no eran correctas, hasta después. Qué interesante está, ¿no? Y el profeta está forzando la fe de ella. Y sí la forzó. Pero hoy voy a forzar tu fe porque te voy a poner un examen. Amén. Primera de Corintios 15, 33. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. No se equivoquen. Tengan cuidado lo que escuchan. Si se están juntando con lobos, van a aullar. Tengan cuidado lo que hablan, pero también tengan cuidado lo que oyen. Recuerde que palabras vanas te meten en un lío, pero también recuerda que oídos a cosas vanas te van a contaminar. ¿Qué contaminan? Tu fe. He visto gente que tiene una fe genuina y se juntó con gente mala que solamente juzga, critica, se contaminó y entonces de su boca salieron palabras vanas. ¿Y qué pasó? Su fe dejó de operar. Ahora, yo quisiera que el día de hoy vamos a limpiar nuestro vocabulario. Y para eso vamos a Isaías capítulo 4, versículo 5. El profeta Isaías, para mí es uno de los excelentes profetas, bueno, todos, pero este está tremendo. Y dice que él estaba en la presencia de Dios, un profeta. Y dice, entonces dije,
Todo se ha acabado para mí. En otra versión, hoy, Señor, soy un hombre muerto. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, un profeta usado por Dios está diciendo: mi boca me ha metido en un lío. Cuando está en la presencia de Dios se da cuenta que las palabras que salen de él están mal. ¿Por qué? Porque fue contaminado por lo que escuchó del pueblo. El pueblo se quejaba. El pueblo no hablaba fe. Entonces él empezó a decir: no, pues sí tienen razón. No, pues es que, pues se metió en un lío. El profeta se le revela a Dios que tiene un problema en su boca. ¿No lo tendremos nosotros? ¿No tendremos un problema en nuestra boca? Pero miren lo que sucede, versículo 8. Después oí al Señor, y perdóneme, antes de esto, dice que él está diciendo: Señor, me equivoqué, tengo un problema en la boca. Y dice que de la presencia de Dios salió un serafín y tomó del altar un carbón encendido y se lo puso. ¿En dónde se lo puso? No se lo puso en el corazón, porque era un profeta y amaba a Dios y estaba en la presencia de Dios. No se lo puso en el corazón, se lo puso en la bocota. Ahora sí que me acuerdo del chiste del cocodrilo, que le hace: aquí es la fiesta de los de boca chiquita. Entonces, dice que lo puso en la boca. Una vez que lo pone en la boca, sucede el versículo 8. Después oí al Señor. ¿Alguien quiere oír a Dios? Cuando oye a Dios, Dios es fiel y se transmite fe. Pero no puedes oír a Dios. Aún un profeta está diciendo: después oí a Dios. No puedes oír a Dios si primero no cambias tu boca, si primero no se cambian las palabras. Y tenemos que aprender a cambiar palabras de nuestra boca. Ay, este cabezón que tengo por esposo es un flojo, ¿cuándo va a cambiar? Es un tal por cual. Ay, las viejas son todas iguales, perdón. Todas son iguales. ¿Quién las aguanta? Nada más está con palito, como cuchillo de palo, ¿verdad? Y entonces estamos emitiendo palabras vanas. Queremos bendecir nuestro matrimonio, queremos bendecir nuestros hijos, queremos bendecir nuestra iglesia, queremos bendecir nuestro pueblo. Y lo que tenemos que aprender es a reconocer la presencia de Dios, que toque mi boca, que cambie mis palabras, y una vez que toque mi boca, vuelvo a escuchar a Dios. Se abren los oídos y escucho a Dios, y cuando escucho a Dios se genera de nuevo la fe genuina que ya sí tenemos, pero que a veces no la usamos. Y cuando se usa la fe genuina, en tu boca hay poder, en tu boca hay milagros, en tu boca hay sanidad, en tu boca abre camino donde no lo había. Y hoy Dios quiere abrir camino. Amén. A ver, todos díganle: Señor, toca mi boca, perdona mis palabras que han sido vanas, enséñame a hablar verdad, no mentira, enséñame a hablar bendición, no maldición, enséñame a hablar sanidad, no enfermedad, enséñame, Señor, a hablar milagro,
y no destrozo. Enséñame a hablar de riqueza y no de pobreza. Hay un milagro que está en mi boca y hoy estoy usando mi boca, listo para que tú me sigas hablando. Hoy recibo de ti la palabra para poder usarla en las situaciones más difíciles y en las situaciones muy buenas. Hoy mi fe me ayuda a vivir como tú quieres que viva. He de ver días buenos y felices porque tu fe está en mí. ¿Usted lo cree?